Sea exaltado tu nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien. El 21 de diciembre del 2023, la BBC News publicó un artículo sobre un hombre llamado Glenn Simmons, que entre muchas cosas decía lo siguiente: una jueza de Oklahoma exoneró a un hombre que estuvo preso durante 48 años acusado de asesinato, en la que se supone la sentencia injusta más larga que se haya conocido en Estados Unidos. 48 años preso y no era culpable. La jueza Amy Palumbo declaró lo siguiente: este tribunal determina mediante pruebas claras y convincentes que el delito por el que el señor Simmons fue declarado culpable, sentenciado y encarcelado no fue cometido por el señor Simmons. Más adelante añadió lo siguiente: no dejes que nadie te diga que esto no puede suceder, porque realmente puede suceder. Resulta que este hombre fue declarado culpable, pero en realidad era inocente. Ahora nos encontramos en el libro de Job y estamos estudiando el capítulo 19, donde vemos a un hombre que sigue defendiendo su inocencia delante de aquellos que más bien debieron haber sido sus mejores abogados, pero que en lugar de apoyarlo, se dedican con sus palabras a condenarlo. Resultaron más bien ser sus peores testigos. Ya durante varios capítulos, Job dice: yo estoy sufriendo, pero yo no estoy sufriendo por un pecado oculto y perverso. Pero sus amigos, ellos que tienen un entendimiento completamente diferente, ellos que tienen un sistema por el cual el mundo se rige, donde a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les pasan cosas malas, no pueden entender que su amigo esté sufriendo de tal forma y él nunca haya hecho nada malo. Ellos dicen: algo malo tuviste que haber hecho, algo muy grave para que Dios te esté castigando de la forma en la que está siendo castigado. Job, tú no puedes ser inocente, tú definitivamente eres culpable. Y es así como vamos a estar estudiando en la tarde de hoy, dos encabezados. En primer lugar, los tormentos del sufrimiento de Job van a ser los versículos del 1 al 12. Y es que al principio, luego de que Bildad habló, Job retoma el discurso y él dice: ustedes realmente son tortuosos, son agotadores. Versículos 1 y 2 dice: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? La palabra angustiar aquí es un lenguaje bastante fuerte, que lo que significa es afligir o atormentar. Es un punto en el que uno dice: estoy atormentado de tanto que me dice, ustedes me muelen como un mortero. Se ha visto cuando pone algo y empieza a machacarlo, dice: así me han estado haciendo ustedes todo este tiempo. Dice: con palabras, dice, sus palabras son las que realmente me están pesando. O sea, podríamos haber pensado que lo que a Job realmente lo tenía en angustia era que él perdió toda su riqueza. Él perdió a todos sus hijos. Él perdió su salud. Y uno dice: estas deberían ser razones suficientes para que Job estuviera atormentado. Pero la realidad es que lo que más atormenta a Job es lo que ha experimentado al escuchar de sus amigos de que Dios es su enemigo. Esto es lo que realmente ha molido a Job y ha angustiado a Job, escuchar una y otra vez: Job, Dios es tu enemigo. Dios es tu enemigo. Dice a él 10 veces. Ahora, no es que literalmente 10 veces le estuvieron diciendo lo mismo, no, sino que es más bien como una especie de forma de decir que ya han llegado al colmo, ya ha sido demasiado. Usted ha visto cuando uno dice: vean, le he dicho 1000 veces que no haga esto. Dice: 1000 veces me has dicho. No, 1000 veces no, pero te he dicho suficiente. Job dice: ustedes ya
10 veces. Es demasiado lo que ustedes me han estado cargando con esto. Y en el versículo 4 dice, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería el error, mi error, dice. Ahora, Job lo que está diciendo es, yo no pretendo ser perfecto. Él no está diciendo que él nunca haya cometido ni un solo pecado. Pero él lo que está diciendo es, tengo la conciencia tranquila y estoy consciente de que no hay ningún pecado no perdonado que me hubiera sucedido y que yo estaría sufriendo por eso. Dice, ahora, dice Job, si mi conciencia me acusara por algún pecado, dice, yo estaría dispuesto a sobrellevar el castigo de una manera más voluntaria. Eso es lo que significa cuando dice, sobre mí recaería mi error, dice. Si yo supiera cuál es mi pecado, yo no me estaría quejando, yo lo aceptaría. Pero no hay, dice, no hay. Ahora, dice Job, yo lo que quiero que ustedes consideren es lo siguiente. Dice el versículo 5, pero si sobre vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Lo que yo quiero que ustedes sepan, dice Job, es que Dios me ha estado atacando como a un pecador. Dice, vean, ustedes se consideran superiores a mí, ustedes me consideran culpable, ustedes se quieren dar importancia a costa mía y valerse de mi humillación para atacarme, porque ustedes vienen hablando acerca de su tradición y su experiencia y su manera en la que funciona el sistema. Ustedes vienen así a hablarme a mí, pero yo les traigo una cuestión y es esta: es Dios el que me castigó y no es porque yo haya sido malvado. De hecho, es muy curiosa, nota lo que dice en el versículo 8 del capítulo 18 que estudiamos la semana pasada. Dice, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Ahora Job dice, sabed ahora, en el versículo 6, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Job está usando la misma idea de la red que Bildad le dijo. Bildad le dijo, el malvado camina sobre una red y es atrapado. Y dice Job, no, conmigo no fue así. Dios me derribó y me metió en la red. Yo no estaba caminando de manera pecaminosa y segura y envalentonado, dice, sobre mi maldad. Dice, Dios me atrapó en una red y yo, no fue por mi misma causa, dice, y yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Entonces, la pregunta es, ¿declaró Dios culpable a Job? ¿Declaró Dios culpable? ¿Es Job culpable de algo? Por las palabras de Job. Eso sería injusticia, sería completamente injusto. Ahora, el juez no ha declarado culpable a Job. A estas alturas, eso no es más que una inferencia que los amigos han aplicado en sus teorías con toda la experiencia de Job. Job, por otra parte, sigue esperando noticias de Dios y ha mantenido todo el tiempo de que cuando Dios hable, cuando Dios se presente, aunque tengan que esperar hasta después de la muerte, dice él, para ver eso, dice, Dios me va a declarar inocente. Dice, no es un error lo que está pasando aquí, es una denegación o al menos es un retraso de la justicia que Job ha tenido que soportar. O sea, Dios no ha venido puntualmente a revelarnos qué es esto. Si me tengo que morir, me moriré, pero al momento Dios llegará. Yo estoy esperando que eso pase y eso lo vamos a ver la otra semana. Pero dice Job, ¿saben realmente qué es lo que a mí me atormenta? Lo que a mí me atormenta es esto, versículo 7. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Dice Job, lo que a mí me atormenta es el silencio que Dios está guardando en medio de toda esta situación que está pasando. Ya hablaron los criados cuando vinieron a decirme que todo lo había perdido. Ya habló mi esposa que me dijo, maldice a Dios y muérete. Ya ustedes han hablado, mis amigos. Yo estoy hablando y yo clamo a Dios y Dios no contesta. Dios no se ha hecho presente en todo este escenario, en toda esta angustia. De hecho, me gusta más cómo lo traduce la versión de las Américas. Dice, he aquí, yo grito violencia, pero no tengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia.
Imagina por un momento de que tú vas en la calle, en la acera y te asalta y tú pides ayuda, auxilio y todo el mundo te ve y nadie hace nada. Simplemente te ignoran, pasan de largo. Dice Job, esto es lo que a mí me está realmente atormentando, el silencio que Dios está guardando en medio de toda esta situación, en medio de todo este evento. Lo que más me agobia es el silencio de Dios. Ahora, él se vuelve para decir, Dios me está atacando por todas partes. Versículos del 8 al 12, versículo 8 dice, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Estas descripciones lo que vienen a darnos es la ilustración, o para que lo podamos entender mejor, lo que está hablando Job es aquí de una ciudad cuando es sitiada. ¿Recuerdan cuando un rey mucho más poderoso quería conquistar una ciudad que era mucho más débil? Él no se complicaba mucho atacando a la ciudad y todo, dice, vamos a rodearla, vamos a sitiarla. Y lo que queremos hacer con sitiarla es evitar que la gente entre o salga por comida. O sea, que se desesperen adentro, se les acabe la comida, el agua, los recursos y se rindan. Y aquí todos salimos victoriosos. Bueno, dice Job, Dios me ha bloqueado todas las salidas y ha vuelto todos los caminos en tinieblas. Cuando decimos tinieblas, tinieblas para este contexto es muy diferente a lo que nosotros vemos por tinieblas. Tinieblas era algo completamente oscuro en el cual usted no sabe ni para dónde va, ni qué está pisando, no ve absolutamente nada. Dice Job, yo no sé ni siquiera para dónde puedo caminar, no sé por dónde ir. Él ha cerrado todas mis oportunidades para salir. Dice Job, dice, me ha despojado de mi gloria, versículo 9, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Ahora, pudiera ser que esto se refiere en un sentido figurado o bien en sentido literal. Algunos estudiosos sugieren que Job es el mismo rey Jobab de Génesis capítulo 36, versículo 33. Por el nombre, la similitud, un poco de historia, Génesis 36, 33, no vamos a ir a él porque es una genealogía, pero pudiera ser que ese rey Jobab es el mismo Job y dice, perdí mi gloria, perdí mi corona. Dice, los muros de mi vida están derribados por todas partes. Dice versículo 10, me arruinó por todos lados. Miren, mis hermanos, cuando dice me arruinó por todos lados, es porque en el capítulo 1 y 2 sabemos que él está arruinado por todos lados, por todos lados. Job ha dicho que un árbol talado tiene esperanza de volver a crecer. En el capítulo 14, el versículo 7 y 9, se habla de que usted corta un árbol y puede volver a crecer, puede reverdecer. De hecho, es una de las prácticas que se lleva en la agricultura de manera general. Corte un árbol, lo poda y de pronto sale otro poquito por acá. Bueno, dice Job, pero cuando Dios lo ha atacado, dice el versículo 10, lo arrancó desde la raíz. Dice, ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. No dejó nada sobre mí. Versículo 11, la actitud de Dios es ardiente y personal. Note, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Se ha encendido Dios como un horno contra mí, dice Job, y me cuenta como su adversario. Dice, es como que si Job dijera, verán, yo pensé que Dios era mi amigo. Yo pensé que Dios y yo teníamos una relación, pero está más que claro que Dios piensa de una manera completamente diferente de la que yo pensaba. Y el clímax es el masivo ensañamiento del versículo 12. Dice, vinieron sus ejércitos a una
y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Imagínense, sus tropas, todos los ejércitos del Señor de los ejércitos. Saben que hay un nombre que es Jehová de los ejércitos. Y dice Job, todos los ejércitos vinieron juntos, se levantaron todos contra mí. Imagínense un ejército armando desplegando todo su armamento por todos lados para atacar ¿a quién? A Job. Y dice Job, yo estoy, versículo 12, y acamparon en derredor de mi tienda. Todo un ejército para atacar a un hombre que está metido en una tienda. Es como que usted salga, decida ir a acampar, usted solo nada más se va a acampar, se acuesta, pone su tienda de campaña, se acuesta, se duerme y cuando despierta y sale, usted ve tanques alrededor de su tienda, helicópteros, toda la Fuerza Armada de los Estados Unidos apuntándole, solamente usted y usted. ¿Qué hice? O sea, no tengo para dónde agarrar. Dice Job, así estoy yo. Yo salí de mi tienda y cuando me di cuenta estaba rodeado de toda clase de ejércitos de parte del Señor. Bueno, no es suficiente que Dios lo haya atacado, dice Job. No es suficiente esto, dice, es que también estoy completamente solo. Y vamos a ver la soledad, el segundo punto, la soledad de Job en medio de su sufrimiento. Versículos del 13 al 20. Versículo 13 dice, Dios me aísla como un pecador. Versículo 13, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Dice Job, Dios me ha aislado como un pecador. De hecho, una de las costumbres que hay en los, ¿cómo se llama? En las cárceles es poner a la persona más peligrosa en el lugar más oscuro, más solitario, más recóndito, donde nadie ni nada puedan hablar y compartir con esa persona para sufrirlo, para hacerlo sufrir, para quebrantar su espíritu. Dice Job, Dios me aisló por completo. Dios me trata como un pecador, aislándome por completo. Todas las personas en las que creí que podía confiar me han abandonado. No basta con que Dios me haya atacado. Dios también me ha aislado para que no tenga compañía humana, ni compañerismo, ni ningún ayudante que pueda ponerse de su lado. Los grupos de las personas que lo abandonaron son los siguientes: los hermanos y sus conocidos, versículo 13. Hay una frase que dice que en el grande aprieto se conoce el amigo neto. Bueno, Job estaba en un grande aprieto y se quedó solo, sin ni un solo amigo, nadie. Versículo 14, mis parientes y mis conocidos. Dice, mis parientes se detuvieron, o sea, ya no vinieron a visitarme. Se acabaron las fiestas familiares. Ya nadie viene a verme, a ver cómo estoy. Se detuvieron. Y mis conocidos se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Dice, hasta mis empleados que viven en mi casa, versículos 15 y 16, los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Dice, la gente que está a mi cargo, dice, mis siervos, mi siervo, llamé a mi siervo, era un esclavo y él ni siquiera me atiende. Ni siquiera me atiende. Sus empleados le trataban como a un muerto. Imagínense en el pasado, antes Job sonaba el timbre, ¿verdad? Una campanita llamaba y el criado salía en carrera, llegaba a la habitación y habría esperado respetuosamente al lado de su amo, algo así como, ¿llamó usted, señor? Pero ahora me ignoran cuando les pido ayuda. O sea, no me respetan. Es como si estuvieran pensando, ya prácticamente está muerto, no le das mucha importancia cuando te está llamando. Si te llama Job, no te preocupes, no corras tanto, de por sí ya casi se muere. Es cuestión de tiempo nada más. Dice, aquí no estoy diciéndole a un criado que llame a mi siervo, dice, yo lo estoy llamando de mi propia boca. De mi propia boca lo estoy llamando y no me atiende. No me atiende. Su propia esposa, versículo 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer
lo abandona como un extraño. Ya anteriormente le había sugerido que maldijera a Dios y se muriera. Y en este pasaje muestra que él es un completo extraño para ella. Ahora recordemos que en el contexto de la cultura también era hueso de mi hueso, carne de mi carne. Estas palabras estaban muy presentes para la cultura. Y dice, mi esposa también me ha abandonado. Ya no me reconoce. Los más jóvenes, muchachos, dice, versículo 18, aún los muchachos me menosprecian. Y es que el respeto a la ancianidad es un deber primordial en el Oriente. O sea, si hay algo que ellos rescataban y mencionaban y tenían por claro es que había que respetar a un anciano, a un adulto, a un señor, dice Job. Nosotros lo leemos, dice, los jóvenes no me respetan. Ahora suena como, sí, es algo de lo normal, ¿verdad? Pero en aquel tiempo dice, ni los jóvenes te respetan, ni los jóvenes. Versículo 19, los que yo amaba, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mis íntimos amigos, literalmente se traduce así como hombres de mi secreto, a los que he confiado mis confidencias más íntimas. Eso que usted tiene alguna persona, no sé si le ha pasado, si tiene alguien que usted dice, es que le conté algo muy, muy secreto, que nadie más sabe, solo esa persona sabe, porque es muy, muy cercano a mí, muy, muy cercano a mí. Y dice Job, y ahora me dio la espalda. Todo este grupo de personas se han aliado con Dios en el ataque dirigido hacia Job. Toda esta lista nos muestra la capacidad y el disfrute que Job tenía antes. O sea, Job antes era respetado por sus criados, por su esposa, por los jóvenes, por sus amigos, por sus familiares. Pero nos muestra el poder que tenía antes y también nos muestra el dolor que ahora sufre Job cuando ve que se le niega el consuelo de cualquier compañía, el respeto de los empleados y la intimidad de la familia. No hay nadie con quien yo pueda hablar y que me pueda consolar. Hay un realismo tan intenso en estas palabras que lo que el escritor nos está demostrando es el interior de la mente de Job. Dice, esto era lo que estaba pensando Job. Esto era lo que estaba sintiendo Job. Estas palabras venían de Job. No deja nada en secreto, no deja nada en oculto. Job, mientras está sufriendo pesadillas, enfermedades, dolor físico, tristeza, además de eso, no hay ningún grupo en la sociedad que se compadezca o que atienda a la voz de Job cuando él habla. Y según él mismo, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios. Y es así como termina el versículo 20 diciendo, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Dice, estoy vivo, dice Job. Estoy vivo, pero alejado completamente. Esta expresión, escapado con solo la piel de mis dientes, es algo así como, estoy sano solamente en las encías. Lo único que tengo sano de mi cuerpo son mis encías. Todo el resto de mi cuerpo está destruido por úlceras. Dice un comentarista que Satanás le perdonó a Job el habla con la esperanza de que con ella maldijera a Dios, que era lo que tanto estaba esperando. Dice Job, ¿usted ha escuchado la frase que estoy vivo de milagro? Dice, me salvé por un pelito. La frase de escapé por los pelos, para nada trae alegría a Job, ya que por todos lados es herido, por todos lados está sufriendo la desolación, siente que Dios lo ha abandonado. Dice, Él es el rechazado por Dios. Por lo tanto, puede ser maltratado por cualquier persona de cualquier clase social sin temor, porque Dios no va a venir a ayudarle.
Podemos decir lo que sea de Job, Dios lo ha abandonado. Y quisiera ahora, como tercer punto, traer algunas aplicaciones prácticas acerca del texto que acabamos de leer. Hay una pregunta que es buena y a veces es útil hacérsela, o mejor dicho, muchas veces las personas se han hecho esta pregunta, y es esta: ¿Dios está a mi favor o en mi contra? Vamos a ver, para dar un ejemplo más claro, ¿alguna vez has estado en una situación tan angustiante en la que no ves por ningún lugar la salida y en tu cabeza está la idea de que Dios es soberano y esa idea te da vueltas en la cabeza 1000 veces y da 1000 vueltas y tú piensas en medio de esa angustia, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios tiene el control, pero el problema no cesa y no cesa, sino que se pone cada vez peor y tú clamas a Dios y tú oras a Dios y tú vienes a la iglesia pidiendo oración el miércoles y el domingo vuelves a pedir oración y el siguiente miércoles pides oración otra vez y eso no avanza. Sientes como que si Dios no te estuviera escuchando en lo absoluto. Y es una necesidad real. Y tú dices, estoy clamando, pero Dios, yo siento que no me estás escuchando. Entonces es donde surge la pregunta y uno se examina y dice, Dios, ¿de qué lado estás? ¿Estás de mi lado o en mi contra? Porque lo que te estoy pidiendo es real. Porque lo que estoy rogando, lo que estoy clamando a ti, pareciera que a ti no te importa. Obviamente, nuestras palabras en la cabeza suenan un poquito más elaboradas, somos más cuidadosos. Nadie, por lo menos creo yo que no vamos a decirlo así. Y mira, si tú nunca has experimentado eso, si tú eres de los que en medio de cualquier tormenta estás plenamente tranquilo y siempre confiando y descansando en toda tu alma y en toda tu mente y en todo tu corazón con el Señor, bendito sea el Señor. Pero lo cierto es que la mayoría del tiempo, cuando pasamos un tiempo de angustia, no pensamos ni nos sentimos así. De hecho, ese fue el caso de los apóstoles cuando estaban en medio de una fuerte tempestad. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35, porque ellos estaban con Jesús, ellos caminaron con Jesús, ellos vieron milagros del Señor. Y cuando ellos estaban en una profunda tempestad y la nave se estaba hundiendo, Jesús estaba profundamente dormido. Nota lo que les dice, lo que le dicen los discípulos, los apóstoles, los que han visto todos los milagros a Jesús. Versículo 38 dice, y él, leemos el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, o sea, se estaba hundiendo la barca de tal manera que ya se anegaba, el asunto era serio. Y Jesús, ¿dónde estaba? En la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, para que lo podamos entender en nuestra traducción actual y popular sería, Señor, ¿no te importa que nos estamos muriendo? ¿Cómo es que tú estás tan tranquilo, tan dormido? Como si nada estuviera pasando. Me encanta cómo lo dice el himno, porque el himno que acabamos de cantar, Sea la Paz, dice, ¿no ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre un profundo sepulcro aquí, o sea, ya nos estamos muriendo y tú estás durmiendo, Señor, no te importamos. Y aquí dice maestro, Mateo dice Señor, y pareciera que estaban todos ahí confundidos, unos maestros, otros Señor. El punto es que, ¿qué pasa contigo, Dios? ¿Por qué estás durmiendo? Lo curioso es que en el versículo 35 dijo el Señor,
dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Miren, mis hermanos, el autor de esa tormenta, adivinen quién fue. Fue Dios. Fue Dios. Adivinen quién sabía que iban a estar en una tormenta antes de empezar la tormenta. Jesús. Jesús. El propósito, el Señor Jesús lleva a sus discípulos con el propósito de enseñarles algo acerca de su grandeza y también de poner a prueba su teología. O sea, toda esa tormenta y ese momento tan angustiante fue ocasionado por Dios mismo, al igual que con Job, como leímos en los capítulos 1 y 2. Mis hermanos, hay algo que tenemos que tener en claro. Todas las tormentas de nuestra vida son ocasionadas por Dios mismo para poner a prueba nuestra teología, para que nuestra teología sea puesta en práctica. Miren, hermanos, todos tenemos algún grado de teología. Todos tenemos algún grado de teología. Algunos tienen una muy mala teología y otros tal vez una teología más ejercitada. La teología muy mala es porque no leen de la palabra, porque no están siendo probados, porque no están examinándose. Por eso tienen un muy mal concepto acerca de Dios. Y los que tienen una teología más ejercitada posiblemente sea el resultado de estar experimentando ciertas pruebas. De hecho, alguien dijo una vez que cuando se predica en la iglesia hay tres tipos de personas: las que están pasando una tormenta, las que acaban de pasar una tormenta y los que están próximos a pasar una tormenta. Y ahora, mis hermanos, hay algo que tiene que quedarnos claros, es que no es una única tormenta la que vamos a pasar en nuestra vida. Vamos a estar pasando varias tormentas ocasionadas por Dios mismo. Y a veces no tiene que ser una gran tormenta para que en nuestra mente lleguen pensamientos que nos hagan dudar acerca de Dios y decir, Dios, ¿de verdad tú me amas? Porque yo veo un silencio, yo clamo a ti y no veo que tú estés respondiendo. Hermanos, las pruebas son la mejor manera para crecer en nuestra teología y para que también nosotros aprendamos a conocer más íntima y personalmente a Dios. Ese es el propósito de las pruebas. Dios quiere que nosotros confiemos en Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque Él, aunque parezca que está dormido, está siempre en control de todas las cosas. En control de todo. Decía J.C. Ryle, por medio de las aflicciones, el Señor nos enseña muchas lecciones preciosas que sin ellas no aprenderíamos. Por medio de la aflicción, Él nos muestra nuestro vacío y debilidad, nos atrae al trono de la gracia, purifica nuestros afectos, nos aleja del mundo y nos hace anhelar el cielo. Cuando tú estás en una tormenta, en una angustia, y tú dices, ya, pronto pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa. Y uno dice, ¿cómo desearía estar en el cielo para ya no estar sufriendo esta tormenta? Y la tormenta más grande que un creyente puede encontrar es el sentirse que está desconfiando de Dios cuando sabe que tiene que confiar en Él. El creyente verdadero le pasan pensamientos de que está desconfiando del Señor y diciendo, yo tengo que seguir confiando en el Señor. Señor, yo quisiera seguir confiando más plenamente en ti, pero soy débil. Soy débil. Como cantábamos hace un momento, ataca el pecado a torrentes sobre mi frágil ser y perezco, maestro. Oh, quiéreme socorrer. Decía John Bunyan, comience con el libro de Génesis y lea hasta el final de Apocalipsis. Vea si puede encontrar a alguien que confió en el Señor y fue abandonado. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: no temas, cristiano, Jesús está contigo. En todas tus pruebas difíciles,
Su presencia es tanto tu consuelo como tu seguridad. Él nunca abandonará a quien ha elegido para sí. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Aunque parezca que está dormido, aunque no conteste cuando estamos tal vez clamando, Él está ahí. Él está ahí. Y mis hermanos, yo no quiero cargar las conciencias de nadie en esta tarde. Estar triste no es pecado. Estar triste no es pecado. Cristo Jesús dijo que Él estuvo triste previo a la crucifixión. Dice, estoy triste, estoy angustiado, pero es como reaccionamos en medio de la tristeza y del temor lo que nosotros debemos cuidar siempre. Siempre. Hermanos, ¿saben por qué nosotros no debemos pensar que el Señor no nos escucha? Porque dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si tú dudas del amor de Dios, ¿cómo vas a dudar de Él? Dice Pablo, ni a su Hijo guardó para sí, lo entregó por nosotros. Y ese es el segundo punto de la aplicación, es este, que Job, cuando está hablando, de nuevo prefigura inconscientemente en su lenguaje el abandono que sufrió el Señor Jesús. Si hay algo que podemos reconocer sin mucho esfuerzo, es que estas palabras que Job dice, me abandonaron mis amigos, mis íntimos, los que yo amaba, mis hermanos, toda esa gente que me abandonó, eso es perfectamente cumplido en Cristo Jesús. Él fue el que fue completamente abandonado por Dios cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Lucas 23:49, es impresionante. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas cuando Él estaba siendo crucificado. Salmo 38:11 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Job dice, yo he experimentado, me siento solo. Y dice Cristo, no ha habido nadie más solo que yo. Nadie nunca ha estado solo y exclusivamente como estuvo Cristo Jesús por causa del pecado. Hermanos, Cristo es el único que ha estado verdaderamente solo para que nosotros hoy nunca estemos solos. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es el que verdaderamente sufrió la ira y la furia de Dios para que nosotros hoy podamos disfrutar plenamente esa comunión, esa confianza, esa cercanía al Padre. Y Él hizo eso. Se entregó a pesar de nuestras debilidades. Miren, Él llamó a Pedro sabiendo que le iba a negar 3 veces y aún así le encomendó una grande tarea. Él escogió a 12 y los instruyó sabiendo que lo iban a abandonar en su peor momento y aún así los llamó mis amigos. Él te salvó a ti y a mí, nos llamó, nos mostró nuestra terrible condición de perdición, nos limpió, aún sabiendo que al día de hoy seguimos pecando y le seguimos fallando. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, o sea, hoy pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor más grande, más maravilloso, más digno de admirar y de adorar. Vean, mis hermanos, Cristo Jesús, Él es aquel que fue considerado culpable y que en realidad era inocente, para que nosotros, los culpables, hoy seamos considerados no inocentes, porque no éramos inocentes,
Él fue considerado culpable para que nosotros fuéramos considerados perdonados, justificados, redimidos y santificados. Decía Leonard Ravenhill, si Cristo me ama, ¿importa quién me odia? Si me sonríe, ¿importa quién me frunce el ceño? Si dice que yo soy suyo, ¿importa quién me rechace? Creyente, cristiano, si Dios está a nuestro lado, de nuestro favor, Él está de nuestro lado, como dice el Salmo 56, versículo 9, esto sé, dice un cristiano, esto sé, que Dios está por mí. Si Dios está de nuestro lado, en última instancia, nadie ni nada podrá hacerme un daño duradero y saldré de ella como más que un vencedor. Como dice la Escritura, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está de nuestro lado. Él está de mi lado. ¿Saben por qué Dios está de nuestro lado, cristiano? Porque nosotros estamos del lado de Él. Por eso es que Él está de nuestro lado, porque estamos del lado de Él. Él dice, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, aún aquí hay personas en esta tarde que no están del lado correcto de la ecuación. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Porque si Dios está contra ti, entonces tienes razones suficientes para que la desesperación esté bien fundada en una realidad objetiva. Lo peor que puede pasarle a cualquier persona en la humanidad es ser enemigo de Dios. Es estar del lado equivocado. Job estaba del lado correcto y aún así sentía la ira y la furia de Dios. Imagínate estar del lado equivocado. ¿De qué lado estás tú? ¿En qué posición estás tú? Dice Jesucristo que Él es el camino al Padre. Él es la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Por medio de Jesucristo somos reconciliados con el Padre y podemos estar del lado correcto. Por lo tanto, tienes que ir a Él, mirarlo en arrepentimiento y fe, porque Él está dispuesto, Él es amplio en perdonar, Él es amplio en derramar su gracia de manera sobreabundante. Aquí en la iglesia, esta iglesia está llena de gente que fueron pecadores, de los más terribles, posiblemente, pero el Señor tuvo misericordia, nos salvó, nos amó y ahora está con nosotros todos los días del mundo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo que hemos podido estudiar más acerca de ti, oh Dios. Ayúdanos siempre a recordar que tú estás con nosotros a pesar de la angustia, de la tribulación, del temor que podemos estar experimentando. Y a recordar también, oh Señor, que por la causa de Cristo es que podemos estar cerca de ti. Si no fuera por Él, también estaríamos alejados. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Rogamos que podamos atesorarla en nuestro corazón